¿Qué tal? Buen día. Sean ustedes bienvenidos a la sesión de hoy, en donde estamos ya por entrar a la recta final de su curso titulado Conceptos Jurídicos Fundamentales. Ya previamente vimos algunas cuestiones de generalidades, hechos, actos jurídicos, supuestos jurídicos, cuestiones de personalidad, cuestiones de los elementos y atributos de las personas físicas y morales. Y bueno, finalmente los últimos temas que vimos fue lo relativo a los contratos civiles, la teoría general de las obligaciones y por último, el Estado mexicano y su constitución, que será a continuación lo que vamos a ver el día de hoy con respecto de este tema. Y tiene mucho que ver porque vamos ya entrando a la etapa final de su curso, en donde nada más nos quedarán 5 unidades por agotar. Vamos a ver continuar con cuestiones de derecho constitucional, en cuanto hace a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que es esa división de poderes del Estado mexicano, y por qué vamos a justificar esta condición de la división de poderes. La Administración Pública Federal, ¿para qué sirve? ¿Quiénes son los titulares de la Administración Pública Federal? ¿Cuál es la relevancia en un sistema como el mexicano, ¿no? De tener una administración pública. Vamos a ver también ese actuar de la administración pública con respecto del servicio público, algunas cuestiones el acto administrativo. Vamos a entrar a la etapa final la semana entrante con la actividad financiera del Estado mexicano, que al principio del curso lo referí que es derecho financiero. ¿Sí? Ustedes administradores tendrán mucho que ver también con la parte del derecho financiero, el derecho económico, el derecho aduanero. Y cerraríamos ya con la parte del derecho ecológico. Ahora, ¿por qué estoy comentando que es relevante el tema anterior con lo que vamos a ver el día de hoy? Porque si bien habíamos referido ya en la sesión anterior esta parte de la Constitución política que está dividida en dos partes, que su parte dogmática nos va a establecer las garantías individuales y los derechos humanos. Y en cuanto a su parte orgánica, nos va a dar la estructura político-económica geográfica del país, pero también esa división de poderes, el por qué nosotros necesitamos depositar en cada una de las autoridades la competencia necesaria de las tareas de la Presidencia de la República, de las tareas del H Congreso de la Unión y principalmente de las tareas del Poder Judicial de la Federación. Cada uno de estos poderes en el ámbito de sus competencias tiene el papel importante de contribuir a una buena administración pública, a una buena línea de mando sobre cuestiones de decisiones importantes para el rumbo del país. Y sobre todo, ahora que viene un tema muy controversial que es la reforma judicial o al Poder Judicial de la Federación, ¿por qué es importante conocer a los jueces a los que nosotros vamos a poner a cargo de los tribunales, juzgados y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, entonces vamos a establecer por qué, de acuerdo a los criterios constitucionales, nosotros ya vimos las formas de gobierno con las que cuenta México. Sabemos que México es un país federado, es un país en donde establecemos esa parte de los 32 entidades federativas y en el ámbito de cada una de sus competencias, cada una de sus autoridades tendrá esa tarea de contribuir a una buena rectoría del país. ¿Sí? ¿Por qué es importante depositar y hasta cierto punto dividir a las autoridades del Estado mexicano? Porque cada uno tiene grados de expertise en sus ramas, ¿sí? Porque nosotros no podíamos entender un país centralista, un país en donde se concentre el poder en una sola persona o en un país monárquico. Por eso nosotros como nación somos estatutariamente privilegiados para poder comprender que México necesita de una federación y sobre todo de una buena eh, división de poderes. ¿De acuerdo? Bien, me voy a permitir compartir pantalla para que vayamos agotando algunos conceptos básicos y vayamos comprendiendo mejor lo que yo quiero tratar de ejemplificar. ¿Sí? Permítame un segundito, por favor.
Ok, entonces, para seguir con esta continuación del derecho constitucional en el Estado mexicano, vamos a ver cuáles son esos principios constitucionales que integran, renuevan a los poderes públicos. Aquí la infografía nos habla de tres poderes de la Unión o tres poderes públicos llamados ejecutivo, legislativo y desde luego el judicial. Vamos a ir viendo cada uno de ellos para que podamos entender cuál es el papel principal de participación en cada una de sus competencias. ¿Sí? Ahora, de entrada, México es un país que tiene como forma de gobierno el sistema demócrata, en el cual nosotros los ciudadanos tenemos la potestad de elegir a nuestros gobernantes. Y para ello necesitamos de un Estado libre, soberano. Entonces, la soberanía nacional y la forma de gobierno del Estado mexicano serán esos atributos esenciales que tiene el poder público. ¿Para qué? Para que sea una forma característica y sobre todo positiva de ver a un Estado como México. En esta cuestión implica esa negación que cualquier poder superior al que posee el Estado tenga limitaciones impuestas por un extraño. Es decir, que ningún país puede atentar contra las decisiones públicas de nuestro país, que ningún país podrá determinar decisiones en materia de presidencia de la República, en materia legislativa, y mucho menos en materia judicial. Y sobre todo, esta limitante va a poder tener esa cuestión de cómo defender a la nación a través de la integridad territorial. ¿Sí? Por eso, el poder soberano siempre será la condición más alta o suprema, independientemente de las condiciones en las que esté el país. Nosotros, por supremacía constitucional y supremacía de soberanía nacional, mejor dicho, entendemos que nosotros debemos estar en armonía con nuestras autoridades y con el Estado mismo. ¿Para qué? Para la toma de decisiones adecuada. ¿Sí? Para ciertos juristas, aquí me voy a meter un poco en temas de derecho, la soberanía posee un tercer atributo, que ese poder soberano debe ser limitado y hasta cierto punto ilimitado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la condición estatal, el poder público posee o va a encontrar una limitación, ¿sí? Y ese ejercicio será en donde el Estado, al estar regido por una constitución, es imprescindible que tenga alguna anarquía. ¿Por qué? Porque la constitución, al concentrar los factores reales del poder, deberá otorgar esa serie de prerrogativas al poder estatal para cubrir necesidades básicas y primarias del Estado mexicano, de los ciudadanos. ¿Sí? Estas condiciones las vamos a encontrar en los artículos 39, 40 y 41 de la propia Constitución Política, en donde van a establecerse esas bases de soberanía nacional y las formas de gobierno que están constituida nuestra nación. El artículo 39, en su literalidad, nos habla que esa soberanía nacional va a residir esencial y originalmente en el pueblo. O sea, nosotros, pueblo, tenemos ese poder público para que en todo momento, de carácter inalienable, tengamos ese derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Es decir, nosotros, ciudadanos, tenemos la potestad de poner y quitar a nuestros gobernantes de los cargos públicos a través de las vías jurídicas, administrativas que tiene la propia Administración Pública Federal y sobre todo constitucionales. Voy a ser muy ambiguo esto y a lo mejor no sucede, pero aquí data ese artículo 39 de cómo nosotros estamos atendiendo a esa constitución. El artículo 40 nos explica que a pesar de que la voluntad del pueblo mexicano es constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, esta se va a componer por estados libres y soberanos. Y cada uno de esos estados libres y soberanos tiene un régimen interior. Asimismo, la propia Ciudad de México, con todas las reformas en materia constitucional que ha sufrido.
porque dejó de ser un departamento central del Poder Ejecutivo Federal y se convirtió en uno más de los estados libres y soberanos que componen la República Mexicana. El artículo 41 nos habla que el pueblo, es decir, los ciudadanos, ejercemos la soberanía por medio de ¿quién? De los poderes de la Unión. Aquí el artículo 41 encuentra esa relevancia significativa del por qué se crean los poderes de la Unión, porque en cada uno de sus ámbitos de competencia, los propios estados federativos y la Ciudad de México, de acuerdo a su régimen interior, se someten primero respectivamente a la Constitución Federal y posteriormente a las constituciones de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para nunca contravenir las cuestiones y estipulaciones del Pacto Federal. Pacto Federal, si me da tiempo lo voy a explicar más adelante. Ahora, el propio ordenamiento constitucional nos habla de esa observancia de paridad de género para que para los nombramientos de personas titulares de las secretarías que despachan el Poder Ejecutivo Federal. Es decir, estas condiciones de paridad de género atenderán a que ahora más mujeres ocupen cargos públicos. De ahí que hoy día tenemos a una presidente mujer, ¿sí? Y desde luego su gabinete está integrado por más mujeres que por hombres. ¿De acuerdo? Ahora, el propio artículo 49 va a establecer, de acuerdo a la Constitución Política, aquellas bases políticas estructurales que poseen los poderes de la Unión que conforman el Estado mexicano. Y las va a dividir en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Vamos a ver el primer poder, poder legislativo. México, al ser, repito una vez más, un país federado, demócrata, establece su sistema del poder legislativo en un sistema bicameral. Pero el sistema bicameral tiene sus génesis en el sistema unicameral, o sea, en una sola cámara. El sistema bicamarista nace en Inglaterra por ahí del siglo XIV y se agrupa a través de los parlamentos, en donde existe una cámara alta que representaba a la nobleza y los grandes propietarios, y la cámara baja que representaba al pueblo, ¿sí? Entonces, parte de esta historia también fue adoptada por el pueblo de Norteamérica bajo la Convención de Filadelfia, en donde su sistema de cámaras estaba estipulado a través de los estados, pero se pugnaban por tener un mayor número de representantes y se elegía en proporción a el número de habitantes de cada estado de la Unión Americana. El sistema bicamarista va a presentar, entre otras ventajas, en primera, el debilitamiento de una tendencia natural del poder legislativo a estar por encima del poder ejecutivo. Así va a haber un equilibrio en la división de poderes. Las decisiones que tome la Presidencia de la República serán aprobadas por el Congreso de la Unión, pero nunca por encima de este mismo poder ejecutivo. Para ello, en casos de conflictos entre cámaras, ya sea del poder legislativo y poder ejecutivo, se pueden establecer comisiones de mediación. ¿Para qué? Para que en el tiempo de la controversia se sustancie qué es lo que se pretende por parte del Congreso de la Unión para aprobar una ley y sobre todo, qué se pretende por parte del Poder Ejecutivo Federal al modificar o al emanar y crear una nueva ley. Porque recuerden que las leyes siempre deben de ser garantes y tutelares de derechos humanos para los ciudadanos que formamos el Estado mexicano. Recordamos que en México casi todas las disposiciones constitucionales a lo largo de la historia nos han adoptado un sistema bicameral o bicamarista. La primera constitución mexicana, que es la de 1824, posterior a la Guerra de Independencia, establece este tipo de sistema basado en el modelo norteamericano, a través de los estados federativos, en donde se establecen dos cámaras, una de diputados, una de senadores, y se van a componer por dos representantes del estado propio. La Constitución de 1836 va a ser de carácter centralista, no demócrata.
Va a consagrar un sistema bicamarista en, en el desaparecido de los estados, pero sigue sosteniendo al Senado como parte de una elección indirecta que sea en las juntas departamentales, porque, como lo hablé en la sesión anterior, México tuvo un sistema de gobierno también, un sistema, perdón, de estados no federados, sino un sistema de estados a través de la departamentalización. Y los diputados eran electos por voto popular, pero en proporción al número de habitantes. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a estas juntas departamentales, también se estipulaban tres listas de candidatos formados por la propia Cámara de Diputados, la Junta de Ministros y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la actualidad, México posee en su artículo 50 el reconocimiento al sistema bicamarista. ¿Sí? Permítame un segundo, déjenme revisar la constitución política para que podamos establecer esas condiciones de cómo la propia constitución me da esa serie de prerrogativas, ¿no? En donde yo puedo elegir a mis gobernantes de manera estatutaria. Aquí lo tenemos, artículo 50 de la Constitución Política. Nos establece en su capítulo segundo del título tercero, la división de poderes, el poder legislativo, que este poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se va a depositar en un Congreso General dividido en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Posteriormente nos va a establecer la instalación y elección del Congreso de la Unión, cómo es que se eligen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en primera línea, el artículo 50 de la Constitución es el punto de partida para determinar que el Congreso de la Unión, o sea, el poder legislativo a través del Congreso de la Unión se va a depositar en un sistema bicamarista integrado por diputados y senadores. ¿De acuerdo? Ahora, en esta cuestión, el artículo 50 a partir del artículo 51, nos dice cómo se va a componer cada uno de los representantes en la totalidad de los diputados. Cada diputado, desde luego, va a ser elegido y va a tener un suplente. Ahora, para efectos de estudio, ustedes tendrán que revisar los artículos 52 al 79 de la Constitución Política, pero muy a grosso modo les voy a decir que la Cámara de Diputados se va a integrar por 300 diputadas y diputados de acuerdo a la votación de mayoría relativa, es decir, por los sistemas electorales uninominales. Nosotros los vamos a elegir a través del voto popular. Los restantes 200 diputadas y diputados se verán electos a través de la representación proporcional, lo que llamamos la circunscripción plurinominal, las famosas plurinominales. Obviamente, cada uno de los diputados representa a una demarcación territorial, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución, para que se hagan los trabajos de representación social ante el Congreso de la Unión de cada uno de los municipios, de cada uno de los estados y desde luego del propio Estado federal. ¿Ante quién? Ante el Congreso de la Unión. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente poder, poder ejecutivo. El poder ejecutivo tiene su base jurídica en el artículo 80 de la Constitución Federal. Nos habla que se va a depositar dentro del ejercicio del poder supremo ejecutivo de la Unión en una sola persona y se le va a denominar presidente de los Estados Unidos mexicanos. Más allá de la semántica, que si es presidente o presidenta la actual gobernante de nuestro país, el participio infinitivo de presidente deriva de ente, o sea, de individuo. Por eso es que está bien aplicado el tecnicismo presidente o presidenta. ¿Sí? Más allá de los temas de género, no nos vamos a meter ahí. Está bien aplicado de acuerdo al principio de infinitivo de ente, porque se va a referir a una persona. Y esa persona va a representar a toda una nación. Por eso se va a depositar su figura en el presidente de los Estados Unidos mexicanos.
Nuestra legislación, al igual que la mayoría de las legislaciones a nivel mundial y de acuerdo a los estados modernos, optará por un carácter unipersonal. Pero esto no significa que el presidente se mande solo, ¿sí? El Poder Ejecutivo de la Unión establece un artículo transcrito que va a depositar exclusivamente en un solo individuo esa responsabilidad y se le va a denominar presidente de la República, para que sin perjuicio de su persona desarrolle sus actividades de acuerdo con las personas que lo vayan a auxiliar, esas personas necesarias, ya sea su secretario particular, el secretario de gabinete, el propio gabinete, los secretarios de Estado que forman parte del gabinete. ¿Sí? Entonces, en esta parte, él, al depositar su toma de decisiones, tendrá que tener colaboradores. ¿Para qué? Para que estos funcionarios, en el ámbito de su expertise, en el ámbito de su competencia, le lleven las decisiones adecuadas a este presidente. En términos del artículo 81 de la Constitución Federal, la elección del presidente debe realizarse por sufragio efectivo, de forma directa, por el pueblo y de manera libre e igual para todos. ¿Sí? O sea, aquí no hay de que el presidente es puesto por un gobierno oficialista. El presidente nosotros lo elegimos de acuerdo al perfil académico, idóneo, personal que cada uno pueda tener con el partido que representa o con la figura. Esa es una de las ventajas que tiene nuestro sistema jurídico en México, que nos permite de forma directa elegir a nuestros gobernantes. Ahora, de acuerdo al artículo 81 constitucional, esa elección, al ser directa, va a estar dispuesta en términos de la ley electoral que devenga, perdón, que sea emanada, mejor dicho, de la propia constitución política. ¿Sí? ¿Qué requisitos implica, de acuerdo al artículo 82 constitucional, para ser presidente? Bueno, el primero de ellos, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, de sus facultades, que sea hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos 20 años de manera ininterrumpida. Fracción segunda, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Pues es que de repente vemos a los presidentes ya un tanto maduros. Fracción tercera, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección, o sea, 365 días anteriores a la elección presidencial. Ahora, la ausencia del país por 30 días no interrumpe esa condición de residencia. Fracción cuarta, que no pertenezca al Estado eclesiástico ni ser ministro de ningún culto. Porque recordemos que con las leyes de reforma se separa a la Iglesia a la Iglesia Católica específicamente de las decisiones del Estado. Por lo tanto, ningún ministro católico, pentecostés, mormón, lo que ustedes quieran, puede ocupar un cargo tan importante como el de presidente de la República. Obviamente no estar en servicio activo para el gobierno federal, porque tendrá que pedir licencia cuando menos un año, ¿sí? Separarse del cargo a través de la licencia a cuando menos un año. No estar en servicio activo del Ejército, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, cuando menos 6 meses antes al día de la elección. ¿De acuerdo? Fracción sexta, no haber sido secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, es decir, el gobernador de los estados. ¿De acuerdo? Cuando menos debe separarse de su puesto 6 meses antes del día de la elección. Y de acuerdo a la fracción séptima, no debe estar comprendido alguno de los supuestos de incapacidad establecidos en el artículo 83 constitucional. Igual, será tarea de ustedes, estudiantes de administración, ver los artículos 83 al 93 de la Constitución Política. ¿De acuerdo?
Poder Judicial Federal. Este poder toma relevancia de acuerdo. Aquí les voy a dejar en la presentación un video para que vean cómo está estructurado y lo puedan comprender mejor. Su creación y evolución parten del artículo 94 constitucional que ya ha sufrido reformas, ¿sí? Que con la reforma que entró en vigor el año anterior hay nuevos elementos para cómo se establecen los tribunales. Y repito, como lo decía al principio de la sesión, el impacto y la relevancia de este poder que ahora nosotros vamos a tener la potestad de elegir a nuestros gobernantes, nosotros tendremos esta certeza de a quién estamos poniendo al servicio de la justicia en México. Aquí, de acuerdo a la reforma establecida el 15 de septiembre del 2024, entendemos que el artículo 94 nos habla que se va a depositar el Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tribunal electoral, en los plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito que ven materias de justicia de amparo, en los tribunales colegiados de apelación y en los juzgados de distrito. Es decir, cada uno de estos poderes tiene un ámbito de competencia. Específicamente el Poder Judicial está encargado de la justicia en México, impartir justicia en México. Cuando algún ciudadano tiene alguna controversia, alguna condición contenciosa, que solicita la intervención del órgano jurisdiccional, bueno, pues aquí está la base constitucional del Poder Judicial. ¿Y por qué es importante conocer al Poder Judicial? Uh-huh. Porque el derecho de petición consagrado en la Constitución política me establece que yo puedo acceder a los sistemas de justicia que operan en mi país. ¿De acuerdo? Obviamente, repito, con la reforma en el párrafo segundo se va a establecer un poder judicial de la Federación, pero se suprime al Consejo de la Judicatura Federal y se va a establecer un tribunal de disciplina judicial que va a establecer, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, a su reglamento interno, las bases de cómo van a operar hoy día los jueces al servicio del Estado. Obviamente, en el tercer párrafo del artículo 94 nos establece cómo está integrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene su origen, sí, en el proyecto de Apatzingán de José María Morelos, y se hace un primer intento por establecer una constitución, pero aquí es donde se forman, o se integran, mejor dicho, los primeros servicios judiciales, el Poder Judicial Supremo de Justicia, que se conformaba por 5 miembros y el Tribunal de Residencia se componía por 7 jueces, así como jueces nacionales por partido y tendientes a justicia, cargos de cuyos nombramientos se precisaba para ocuparlos ser una persona letrada, ser una persona instruida y responder a una buena reputación y tener sobre todo patriotismo. Recuerden que en México ha habido conflictos y guerras civiles con otros países y entre los mismos ciudadanos. Con el proyecto constitucional de 1824, este primer texto del México independiente deposita el Poder Judicial Federal en una Suprema Corte de Justicia compuesta por 11 ministros. Hoy día, con la reforma al Poder Judicial, pasan de 15 a nuevamente 11 ministros, ¿sí? Compuesta en 3 salas y un fiscal en tribunales de circuito y en juzgados de distrito. Si ustedes se dan cuenta, esta parte de la Constitución del 24 actualmente posee a los tribunales colegiados de circuito y a los juzgados de distrito. El cuerpo judicial establecía también para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia estar preparado en materia no solo jurídica, sino en materia social y tener cuando menos 35 años de edad para poder acceder a este puesto. Que como un medio de fortificación del Poder Judicial determinaban la inamovilidad de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, o sea, serían prácticamente vitalicios y perpetuos. Solo podían ser removidos por la propia ley o post mortem. Con la historia de las 7 leyes constitucionales, en 1836 el Partido Conservador obtiene su triunfo y da un nuevo contexto constitucional a esta parte de
la justicia en México, llamadas las 7 leyes. ¿Qué característica principal tenía? Bueno, se crea un cuarto poder de la Unión llamado Supremo Poder Conservador, en donde este poder supremo conservador aplica desmesuradamente nulidades en leyes y decretos expedidos por el Congreso anterior y sobre todo contra actos del Poder Ejecutivo, pero específicamente contra fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eran contrarios a la Constitución propia. En este sistema de 7 leyes constitucionales se establece o se integra una Suprema Corte con 11 ministros y un fiscal, también considerados inamovibles y casi vitalicios. En su quinta ley fue integrado de nueva forma el Poder Judicial, pero lo va a ejercer la Suprema Corte de Justicia a través de los tribunales superiores de los departamentos y juzgados de primera instancia, pero aquí aparecen juzgados de hacienda pública, juzgados que requerían a los ciudadanos de aquellas épocas la contribución y el pago de los impuestos. Llega la Constitución Federal de 1917, que es la que nos rige en pleno 2025, y va a establecer en su artículo 94 que este poder se va a depositar en una estructura orgánica de jueces, magistrados, ministros, tribunales y una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso es que en el ámbito de su competencia, la Suprema Corte aparecerá siempre como el órgano de mayor jerarquía. Aparecerá un tribunal electoral que será encargado. A ver, la Suprema Corte va a conocer de asuntos relevantes y violatorios de derechos humanos. Va a conocer de las vías instanciales del juicio de amparo indirecto y sobre todo el juicio de amparo directo. Cuando ustedes ya agoten todas las instancias aquí en esta lámina, los juzgados de distrito, digamos que son los juzgados de primera instancia, juez civil, juez penal, juez laboral, juez administrativo, juez fiscal, juez contencioso. Pero si tu sentencia no fue de tu entera satisfacción, puedes recurrir a los tribunales de alzada, que son los colegiados de apelación y los tribunales colegiados de circuito. Ahí estos jueces conocerán de esas apelaciones, los plenos regionales, materia de amparo directo o materia de amparo indirecto que vimos en la sesión anterior. El Tribunal Electoral específicamente se va a encargar de todas esas cuestiones de INE, específicamente el Instituto Nacional Electoral. ¿Sí? Que las elecciones sean transparentes, que las elecciones sean con apego a derechos humanos, con apego a la ley, con apego al marco constitucional. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ser el máximo tribunal con el que tiene nuestro país, con el que cuenta nuestro país, será el encargado de corregir todas las fallas habidas y por haber en estos 5 categorizaciones de tribunales en México. ¿De acuerdo? Para ello también existen recursos de defensa entre poderes llamada controversia constitucional. Ahorita lo voy a explicar por qué. Vamos a regresarnos un poquito aquí. ¿Qué es competencia del poder legislativo, jóvenes administradores? Bueno, ya entendimos que es un poder dividido en 2 cámaras, que es un poder que tiene 500 diputados y aproximadamente 300 senadores. ¿Sí? Entonces, en esta línea, la función principal de la Cámara de Diputados es vigilar la buena operatividad de las leyes en México, crear y aprobar algunos estatutos de ley, sobre todo aprobarlos, porque el poder encargado de hacer iniciativas de ley es el Poder Ejecutivo Federal. Ese Poder Ejecutivo Federal, el Poder Ejecutivo Local y las legislaciones locales también pueden emitir proyectos de ley. Y será cuestión de este poder específicamente legislarlo, estudiarlo
y sobre todo hacer un buen planteamiento del problema para aprobar una ley que sea garante de los ciudadanos en México, que tenga esta línea de concordancia, ¿sí? De congruencia con lo que yo estoy ordenando a un estatuto y las garantías que debo guardar y respetar para mis ciudadanos. Para ello, el Congreso de la Unión se va a dividir en dos cámaras, una cámara de origen y una cámara revisora. La cámara de origen será quien recepte ese proyecto de ley, es decir, la Cámara de Diputados. Ajá. Y este proyecto o este dictamen de ley, este proyecto más bien, va a ser revisado por ellos, que contenga todos los estatutos, no nada más de la ley orgánica del poder legislativo, sino del reglamento propio del poder legislativo. Una vez aprobado ese proyecto de ley, pasará a la Cámara Revisora, o sea, a la Cámara de Senadores, para que ellos también instancien y puedan elaborar las correcciones, precisiones o aprobaciones correspondientes a esos proyectos de ley. Si el proyecto está aprobado, se regresará a la Cámara de Origen y ésta le dará ya el visto bueno y la regresará al Poder Ejecutivo Federal para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y a su vez promulgada bajo decreto constitucional. ¿Sí? Ahora, ¿qué competencia tiene también el Poder Legislativo? Pues receptar controversias constitucionales, que esto lo vamos a ver al final de las láminas. Ahora, el Poder Ejecutivo, en el ámbito de sus competencias, tiene ese poder inconmensurable de llevar la administración pública de un país. Ajá. Debe establecer esas políticas de gobierno, políticas de Estado y políticas ciudadanas para manejar a un país. ¿Sí? Y por eso es la relevancia de una persona llamada presidente de la República, porque su responsabilidad será establecer elementos garantistas que contribuyan a la armonización de una nación. Tiene que estar de acuerdo el presidente de la República con las decisiones del poder legislativo y del poder judicial, porque ningún poder puede estar por encima de otro. Otra de las funciones del poder ejecutivo es promover iniciativas de ley o que se modifiquen esas leyes que ya están vigentes en los estatutos jurídicos, en las leyes y códigos que operan en México. Vigilar la soberanía del país, establecer acuerdos comerciales, acuerdos en materia de migración, en materia de derechos humanos. Establecer diálogos con otras naciones. ¿De acuerdo? Y la relevancia de tener un poder judicial, el poder judicial obviamente requerirá en el ámbito de su competencia llevar la justicia en México de manera expedita, de manera transparente, de manera pronta, de manera que los ciudadanos obtengamos, de acuerdo a las necesidades vistas, ese grado de resarcimiento del daño si es que nos han causado. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, hablábamos de la controversia constitucional. Es este juicio que resuelve la Suprema Corte cuando uno de los poderes, órganos autónomos, que vamos a ver más adelante, o niveles de gobierno, consideran que una norma, a través de un acto o que se ha cometido una omisión, invaden su esfera de competencia, lo que provoca un vulneramiento del orden constitucional. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en esta parte, la controversia constitucional la pueden promover los poderes de la Unión. El legislativo, el ejecutivo y el judicial, los estados libres y soberanos también,
los municipios, el propio Poder Ejecutivo Federal, las cámaras al H Congreso de la Unión, tanto federal en el caso de los diputados, local, perdón, federal en el caso de diputados y senadores, local específicamente nada más en cuanto a diputados. ¿Sí? Órganos constitucionales autónomos federales y estatales los pueden promover. ¿Cómo lo resuelven? Bueno, tratándose de leyes que atenten contra esta parte de los poderes, se resolverá en pleno de la Corte y podrá determinar esa invalidez de esa norma cuando 8 de los 11 ministros voten por proyecto de acción de constitucionalidad que presente cualquier ministro o ministra según sea ese caso. ¿Y jóvenes? Entonces, en esta parte, nosotros entenderemos que México es un país hasta cierto punto moderno. ¿Sí? Es moderno porque tiene un sistema de gobierno joven, porque tiene un sistema de gobierno garante, más allá de que existan algunas controversias en la Corte Interamericana, México es un país privilegiado. Entonces, si alcanza 6 votos, se considerará mayoría simple y la invalidez aplicará solamente para las partes involucradas. Cuando se trate de actos o omisiones que resuelvan las salas de corte con voto de 3 de los 5 ministros que le integran, bueno, pues se declarará esa controversia constitucional o esa acción de constitucionalidad. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, pues se representará bajo la demanda los 30 días hábiles siguientes a la publicación del decreto bajo el Diario Oficial de la Federación, y esto a su vez se va a designar como ministro instructor. Si se admite o se desecha, bueno, se dictará la suspensión, ya sea provisional o definitiva, y se le avisará a la parte promovente. Se va a fijar ficha de audiencia y de celebración. ¿Para qué? Para que se presente, un proyecto de resolución, o sea, un proyecto de sentencia, y se discuta para que se pueda emitir. Una vez que la sentencia ha alcanzado rangos ya de firme, se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación para su cumplimiento. Entonces, jóvenes, necesitan ustedes, más allá de ser administradores o no, no necesitan ser abogados para conocer sus leyes. ¿Sí? No necesitan ser abogados para establecer las cuestiones instanciales de juicio de amparo directo o indirecto. Lo mejor será que se asesoren, claro, con un buen abogado. Pero para yo poder conocer mi país, mi constitución, la estructura orgánica que compete al propio país, ¿qué necesito hacer? Estudiar la constitución política, revisarla, anotar para qué sirve cada uno de los artículos. ¿De acuerdo? Bien, con esto cerramos el tema de materia constitucional. Nos vamos a ir a lo que es la Administración Pública Federal. Bueno, antes de pasar a esto, nosotros en la parte del Poder Ejecutivo Federal y Local, recordemos que México es un sistema federativo a través de los estados. Bueno, cada uno de los estados también tiene el ámbito de su competencia por lo que hace a la Administración Pública Federal. Es decir, los estados cuentan con un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Que en este caso, el poder ejecutivo se va a depositar en la figura del gobernador. El poder legislativo se va a depositar específicamente nada más en los congresos locales, es decir, diputados locales. Y el poder judicial, ya sea en sus juzgados de distrito, pero también en su justicia local, jueces conciliadores, jueces de paz, etcétera. Al igual que los municipios. Los municipios tienen también su propio orden y división de poderes. Se va a depositar el poder ejecutivo en el presidente municipal, el poder legislativo en su cabildo, lo que llamamos el cabildo, regidores, síndicos, secretarios de gobierno, etcétera. Y su justicia, específicamente en una justicia local, nada más.
¿De acuerdo? Bien, ahora sí, vámonos. ¿Qué es la administración pública federal, joven? O sea, es esta parte en donde nosotros vamos a entender esos elementos constitutivos del Estado. ¿Por qué son creados esos elementos constitutivos del Estado? ¿Sí? Aquí les voy a proyectar unas presentaciones de un breve curso que tomé hace una par de semanas y vamos a entender un poquito mejor a la Administración Pública Federal. ¿Sí? Recordemos que el Estado, desde su estructura básica, surge como una necesidad para que los individuos nos organicemos y garanticemos la supervivencia, que de acuerdo con Thomas Hobbes, es esa parte natural en cuanto a los seres humanos de vivir aislados y establecer derechos y límites, ¿sí? A lo que Thomas Hobbes llama contrato social. Juan Jacobo Rousseau, a través del contrato social, establece que una comunidad se va a regir por una voluntad general y se va a conformar para asegurar que libertad e igualdad de quienes integran un Estado. John Locke establece que el Estado surge con un propósito de derechos naturales, vida, libertad y propiedad, pero que de acuerdo con el contrato social es limitado, ya que la soberanía individual establece un gobierno con división de poderes para evitar abusos de autoridad. Por eso es importante que de estos pensadores de la teoría del Estado ya establecían la división de poderes. Y estoy hablando de 1800 y fracción. Entonces, la división de poderes establece que se caigan en abusos de autoridad. Podrán haber muchas definiciones de Estado, pero van a variar de acuerdo a la función social que cada uno de nosotros estemos inmersos. Recordemos que los elementos esenciales del Estado son la población, el territorio y el gobierno de la soberanía que vimos en la sesión anterior. Vamos a tomar un poquito. La población será ese conjunto de personas que van a vivir dentro de un territorio geográfico y políticamente limitado. El territorio será sobre esa superficie terrestre en donde un circuito o término va a comprender una jurisdicción y a ese territorio va a pertenecer la población, que tanto población y territorio, a través de las autoridades que administren las instituciones públicas del Estado mismo, su papel será la conducción política para el buen ejercicio del poder. Y que la soberanía es ese poder supremo, perdón, que permite al Estado autogobernarse con independencia y autonomía frente a otros estados, ¿sí? Que tiene autoridad absoluta dentro de ese territorio nada más y reconoce como igual en el ámbito internacional cuando participe en el derecho de votar. Entonces, ya con los elementos señalados, vamos a definir al Estado como una estructura u organización social que se va a constituir en un territorio acotado sobre una población determinada o dirigida a una población determinada y que con ese poder únicamente va a recaer sobre la población y dentro de los límites territoriales establecidos. Ahí tenemos el concepto de Estado. Por lo que hace al gobierno, el gobierno se va a referir a ese conjunto de órganos e instituciones que van a estar dotados de facultades y responsabilidades ¿para qué? Para que atiendan las funciones públicas del país y se hagan los debidos satisfactores a las necesidades más primarias. No confundamos al Estado con el gobierno. ¿Por qué? Porque de acuerdo con sus bases de organización, el Estado va a estar compuesto por aquellos que forman la unión de varios estados libres y soberanos, ¿sí? Y que se van a reunir ya sea en confederaciones o federaciones. En el caso de México, el Estado federal es una forma de constituir o de composición del Estado mismo, que es central y a la par es unitario. ¿Por qué? Porque su poder está centralizado y va a estar unificado en la expansión territorial. Por lo que hace al gobierno, el gobierno deriva de un régimen parlamentario y un régimen presidencial. El primero va a representar asambleas a través de los diversos estratos sociales, por los cuales las personas se van a encargar de llevar a cabo esas tareas que corresponden al gobierno. Y el régimen presidencial va a recaer en una sola persona llamada presidente de la República,
que se elige por el pueblo de manera directa. Ya lo vimos en el tema anterior, su composición y naturaleza jurídica parten del artículo 40 constitucional, ¿sí? Que en cuanto a la forma de gobierno, recuerden que va a residir esencial y originalmente del pueblo, porque el pueblo los va a poner en el poder, de acuerdo al artículo 39, y que en este sentido el pueblo va a ejercer esa soberanía nacional por medio de la división de poderes en atención a los artículos 41 y 49, divididos en ejecutivo, legislativo y judicial. ¿De acuerdo? Bien. Ya entendimos, de acuerdo al artículo 49 de la Constitución Política, cuáles son esas funciones que tienen cada uno de los poderes. Bueno, el Poder Ejecutivo se va a encargar de aplicar las leyes y con base en estas propias leyes va a llevar la tarea de hacer un buen gobierno. El Poder Legislativo se va a encargar de elaborar nuevas leyes o bien reformar las que sean necesarias reformar. ¿Para qué? Para garantizar una coexistencia social. Y el Poder Judicial, cuidar que se apliquen correctamente esas leyes, pero también resolver conflictos entre particulares o entre particulares y el Estado para que exista armonía social. Entonces, resumiendo, el Estado es una comunidad organizada que se va a establecer en un espacio determinado y dotada de soberanía, que se va a hacer valer a través de un gobierno referido de distintos órganos para poder ejercer el poder público del Estado y procurar bienestar social. ¿De acuerdo? Bien. Eso es por lo que hace a esta cuestión de la estructura o los elementos constitutivos del Estado. Ahora, en esta parte, para que nosotros podamos establecer estas condiciones, necesitamos de una buena organización y la administración pública. Ustedes como administradores entienden que es esa, en el sentido etimológico, es administrar la casa, ¿no? Pues México es su casa y desde luego México necesita de estas condiciones, ¿sí? Entonces, recordemos que en México su poder público va a emanar del pueblo y lo va a dividir en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero para que se lleven a cabo estas tareas, el Estado necesita establecer un organismo llamado Administración Pública Federal. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades sociales de los ciudadanos. Definiendo a la administración pública, se va a hacer el conjunto de áreas del sector público del Estado que, a través del ejercicio de la función administrativa y de la prestación de los servicios públicos, se van a ejecutar tareas de obras públicas, realizar las actividades socioeconómicas del interés público y lograr, o cuando menos tratar de lograr, los fines del Estado. El artículo 90 constitucional establece que se va a dividir a la administración pública en dos ejes: un centralizado y un paraestatal. De acuerdo al tenor de este artículo 90, nos establece que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expide el Congreso de la Unión, porque la ley orgánica también es la que regula a la ley primaria. Y que va a establecerse esa distribución de negocios administrativos que posee el Estado a través de las secretarías. Y que estas secretarías cuentan con bases generales de creación en paraestatales y que tienen un grado de intervención en el Ejecutivo Federal para que se operen las decisiones del gobierno. Que con base en la división, la administración pública federal se va a componer en dependencias y entidades, pero que de acuerdo a su ley orgánica, las dependencias que van a formar a la administración pública centralizada se componen en el artículo segundo, y mientras que la administración pública paraestatal la va a componer en el artículo tercero de la propia ley orgánica. Ahora, ¿qué es una dependencia y qué es una entidad? Una dependencia será aquella institución pública que
tendrá subordinación de forma directa al presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo Federal, que para cumplimiento del ejercicio de sus atribuciones y despacho de los negocios de carácter administrativo, se le va a encomendar las tareas centralizadas. ¿Quiénes componen las dependencias? Bueno, pues las secretarías de Estado, llámese Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Economía, Fiscalía General de la República, etcétera, ¿no? Las consejerías del Ejecutivo Federal, entre otras entidades. Y la entidad es esa institución pública generalmente dotada de personalidad pública y patrimonio propio, que se va a ubicar como órgano paraestatal de la administración pública, que sus órganos descentralizados son esas empresas de participación estatal, entre otras. Entonces, de acuerdo con el artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta administración pública centralizada se va a integrar por la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, sus órganos reguladores coordinados, a los cuales estarán subordinados al Poder Ejecutivo Federal, perdón. Que a su vez estas secretarías de Estado, al contar con órganos desconcentrados, tienen una línea jerárquica sobre ellos y van a hacer que su despacho sea más eficaz en los asuntos relevantes de acuerdo a su competencia. Aquí el esquema nos ejemplifica cómo la administración pública centralizada se está organizando a través de la Oficina de la Presidencia de la República, de las Secretarías de Estado, y que las Secretarías de Estado tienen órganos desconcentrados para ejecución de sus actividades. Que los órganos reguladores coordinados en materia energética también forman parte de esta administración pública centralizada. La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal. Estos órganos reguladores en materia energética pueden ser CFE, Pemex. ¿Sí? Por otra parte, la administración pública paraestatal o descentralizada va a contar con órganos descentralizados y con empresas de participación estatal a través de instituciones nacionales de crédito, lo que llamamos banco de segundo piso, organizaciones auxiliares nacionales e instituciones nacionales de seguros y fianzas, por medio de los fideicomisos públicos. Entonces, su organigrama es este: organismos descentralizados a través de fideicomisos, empresas de participación estatal, instituciones de seguros y fianzas y las instituciones nacionales de crédito. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, ¿cuál es aquí la creación de estas secretarías? Bueno, pues entendemos que la parte de la administración pública necesita del fortalecimiento de sus instituciones. ¿Para qué? Para erradicar condiciones de corrupción, erradicar condiciones de malos manejos, erradicar cuestiones de género, de violencia de género. Entonces, los órganos autónomos se crean en la década de los 90. ¿Para qué? Para que desarrollen esas tareas primarias del Estado, en primera línea. ¿Sí? Y que de acuerdo a su ámbito de independencia del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las secretarías de Estado tenían esa responsabilidad. Ahora no, los organismos autónomos son los quienes la tienen. De acuerdo con las reformas que se han hecho al Poder Ejecutivo en el último sexenio. ¿Sí? Ahora bien, en el ámbito de cada una de sus competencias, la administración pública tiene también sus condiciones locales. Cada estado, cada federación y cada municipio tiene el papel de establecer a los funcionarios y órganos públicos, jóvenes. ¿Sí? Que en esta parte, el servicio público y sus personas servidoras van a entender que desde una vertiente teórica, el servicio público va a constituir toda actividad para asegurar, reglamentar y controlar a los gobernantes. Porque recuerden que el gobierno lo manejan los hombres y las mujeres. Y que de acuerdo con las personas servidoras públicas son todas esas personas encargadas de llevar a cabo las tareas necesarias para que funcione el país.
Por tanto, la administración pública tiene el propósito de satisfacer necesidades de carácter general con la sociedad. Por eso su papel es relevante, porque va a organizar y materializar esas actividades. Para eso hay una ley, para eso tienen códigos de ética, porque el Código de Ética Pública va a constituir los principios, valores y reglas de integridad que se enfoquen al interés público, no importando el nivel jerárquico. El propio presidente, hasta el enlace de menor jerarquía en la administración pública, tiene que servir a su país con dignidad, con probidez, con honradez y sobre todo con vocación de servicio. Ahí están los principios y valores de la administración, del servicio público, mejor dicho. Ajá. Respeto a derechos humanos, tienen que actuar con legalidad, con honradez, con lealtad, con imparcialidad, ser eficientes, ser transparentes, ser eficaces, tratarnos con respeto, ser líderes, ser cooperadores con el ciudadano y sobre todo que se prolifere ese cuidado al entorno ecológico y cultural. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, nosotros tenemos que entender esas condiciones de cómo el Estado mexicano satisface sus necesidades. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que ser muy certeros en cuanto a esta línea. ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo con el gobierno federal que actualmente nos rige, se debe de actuar conforme a la disposición de leyes y reglamentos. ¿Para qué? Para que, de acuerdo con los estatutos jurídicos, el empleo se atribuya al cargo de comisión encomendado. Se debe conducirse con rectitud, satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de las particulares, dar a las personas el mismo trato para todos. Yo porque estoy morenito y chaparrito no debo de ser discriminado. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada a los resultados, algo que no sucede en la administración pública desde hace muchas décadas. Uh-huh. Administrar los recursos públicos de acuerdo a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia y economía, pero sobre todo transparencia, ser honrados, promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Que el ciudadano confíe en esa sociedad que ha sido puesta en los cargos públicos. Que se evite y dar cuenta de intereses por conflicto del desempeño de sus facultades y obligaciones, o sea, el famoso conflicto de intereses. Que se abstengan los funcionarios públicos de establecer a través del conflicto de interés negocios privados, porque deben de ser ejemplo imparcial y objetivo para operar en la función pública federal. Separar legalmente los activos e intereses económicos que afecten el ejercicio de las economías y ser responsables de acuerdo a ese conflicto de intereses. Que se abstengan de intervenir o promover la selección, nombramiento o designar en el servicio público a las cuestiones de parentesco. Se tiene que acabar el nepotismo en la administración pública federal. Es un mal que le ha hecho tanto al país. No hay progreso nacional. ¿Sí? Que se abstengan de cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano. ¿De acuerdo? ¿Qué funciones tiene y obligaciones tiene las personas y servidores públicas? Bueno, pues de acuerdo a su ley orgánica, se les confiere la administración del país. ¿Por qué? Porque ellos tienen reglamentos internos y estatutos que conforman las atribuciones y funciones que deben cumplir, que tienen un manual de organización y procedimientos. Ustedes administradores deben de conocer ya lo que son los sistemas de organización, los manuales, los organigramas, y que cada perfil de puestos esté adecuado a que el funcionario público esté en el puesto adecuado. El hombre ideal para el puesto ideal. Entonces, esas atribuciones, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos habla de cumplir funciones, atribuciones y comisiones que se encomienden, pero en la observancia de la disciplina y el respeto, que se deban denunciar actos o omisiones constitutivas de ser faltas administrativas, atender las instrucciones de sus superiores, presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y de intereses,
Porque al ser personas públicas, tienen que declarar y su patrimonio tiene que estar publicado en una base de datos que el ciudadano acceda. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación que está bajo su responsabilidad. Porque la Ley Federal de Datos Personales prohíbe la divulgación, destrucción, sustracción, ocultamiento de datos indebidos. Por eso cuando las fiscalías que ocultan la carpeta de investigación están atentando contra estas obligaciones del servidor público. Supervisar a las personas sujetas a su dirección es una de las facultades de los jefes. Rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones. Colaborar en procedimientos judiciales y administrativos de los que sean parte también. Cerciorarse de que sus procesos de contratación no generen conflictos de intereses. Que se deba revisar que los actos jurídicos que involucren el ejercicio de recursos públicos no incurren conflictos de intereses. Entonces, en esta parte, ¿cuáles son las principales tareas que integran a la administración pública? Bueno, las unidades sustantivas, administrativas y unidades de apoyo administrativo. ¿Qué son las unidades sustantivas? Aquellas que están vinculadas a cumplir objetivos de carácter estratégico con la dependencia o la entidad que tienen a su cargo. Tienen funciones específicas. Un ejemplo de ello es que las direcciones o coordinaciones cuenten con el personal encargado ¿para qué? Para una atención directa a sus usuarios. ¿Qué son las unidades de apoyo? Esas que van a cumplir los objetivos estratégicos a través de ¿qué? De la buena utilización de los recursos materiales, del buen tratamiento del capital humano, del uso de las TICs, atender a un programa de presupuesto de ingresos y egresos y la atención de asuntos jurídicos. Esas dependencias y entidades paraestatales cuentan con una unidad de administración y sobre todo hacerse de disposiciones aplicables en cuanto al servicio y apoyo administrativo, planeación, programación y presupuesto, que sus recursos sean materiales, que tengan contabilidad, que cuenten con archivos. ¿Para qué? Para que el Poder Ejecutivo Federal pueda trabajar de manera adecuada. ¿Sí, jóvenes? Esta línea, parte de la Administración Pública Federal también tiene sus entes locales. Cada uno de los estados cuenta con su propia secretaría, con sus propios órganos desconcentrados y concentrados o paraestatales. Y desde luego el municipio, que aunque es esa entidad pequeña, pues cumple con esa función rectora de la Administración Pública Federal. ¿Sí? O sea, en esta cuestión, el municipio es esa entidad local integrada por vecinos que va a gestionar también intereses comunes. El municipio está integrado por el presidente municipal, por el cabildo, ¿a través de quién? Del síndico procurador, del secretario general, de los regidores, y cada uno de los regidores tiene un papel importante porque está direccionado a esas cuestiones de atención ciudadana. ¿Me explico? Entonces, los municipios también forman parte importante de la administración pública federal. La hacienda pública, desde luego, que esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, todo lo que es la actividad administrativa y económica del Estado. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en esta cuestión, la administración pública va a contar con un elemento importantísimo que se llama el proceso, perdón, sí, la ley del proceso administrativo, que va a dar origen a algo que se llama el acto administrativo. Y el acto administrativo va a ser el campo de delimitación sobre toda acción o actividad referida a la administración pública. Son todas esas condiciones dentro de las cuales nosotros vamos a poder establecer condiciones de cómo se opera esa función administrativa mediante actos jurídicos unilaterales que tenga el Estado, a través de contratos, operaciones de materiales, las disposiciones reglamentarias, las de observancia general. ¿Por qué se entiende como un acto jurídico unilateral? Porque es toda la expresión de la voluntad emitida por una sola persona,
pero va a generar consecuencias de derecho. ¿Por qué? Porque tú al estar sometido a la administración pública y al Estado mismo, necesitas crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones, como lo vimos en el acto jurídico previamente. ¿Sí? Entonces, el acto administrativo es una declaración unilateral que posee la administración pública para generar consecuencias subjetivas de derecho, o sea, consecuencias dirigidas a los sujetos de derecho, a los ciudadanos. Entonces, el acto administrativo es una actividad reglamentaria de la cual el sujeto de derecho tiene por tarea establecer y entender esas facultades que le otorga la ley dentro de la función administrativa. El sujeto de derecho es un órgano administrativo competente también y que actúa mediante empleados o funcionarios debidamente facultados para llevar a cabo las tareas de la administración pública. El Estado mexicano, desde luego, tiene autoridades y como parte de un acto jurídico, tiene que haber el elemento volitivo, tiene que haber un objeto, tiene que haber la forma, el motivo y fin de cómo está instituido ese acto jurídico. Los alcances, desde luego, tendrán como elemento, pues a lo mejor otorgar ese régimen de concesión administrativa. ¿Sí? Ese régimen de concesión que te va a dar un derecho de explotación sobre recursos naturales, recursos renovables, no renovables, sobre marcas, patentes, derechos de autor, invenciones. Por eso la administración pública complementa lo ya establecido con la estructura orgánica del Estado mexicano. Porque si no se atienden adecuadamente a esas condiciones de la administración pública, no vamos a poder tener un país de primer nivel. Así de simple, así de sencillo. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en esta cuestión, reflexionen un poco sobre lo que es el Estado mexicano y cómo está compuesto para que yo pueda ser un ciudadano informado, un ciudadano que no necesito de estudiar leyes para conocer las propias leyes. ¿A qué estoy adherido? Yo como administrador de empresas necesitaré conocer los estatutos jurídicos para que pueda operar mi empresa, para que yo pueda hacer una buena administración. Necesito ese condicionamiento de cómo estoy estipulando mi empresa con respecto de los estatutos normativos y jurídicos que hacen al Estado mexicano. Bien, jóvenes, pues con esto concluyo la sesión de hoy. De verdad, suscríbanse al canal, regálenme un like ahí, por favor, y estaremos resolviendo dudas y preguntas en la sesión del día domingo. Pásenla excelente, muy buen día.